Te damos la bienvenida a Expreso UCC, un espacio de encuentro íntimo y personal, donde trataremos temas que te interesan tanto como a nosotros, porque somos parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Alista tu café que va a empezar Expreso UCC. Comienza una conversación cálida sobre temas que a nuestra querida comunidad universitaria le interesan, en compañía de un delicioso cafecito santanderiano. Disfruta y aprende con Expreso UCC. En el Control Master nos acompaña William Cáceres Moreno, la producción y acompañamiento de Andrea Carolina Rondero Rojas. Nos acompaña también en el soporte académico y acompañamiento en la conversación el profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga, doctor Juan Pablo Serrano Fratali, quien les habla, Nancy Estela Vesga Hernández. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expreso UCC, el podcast que nos trae lo mejor de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Hoy le damos la bienvenida a un referente importante en temas de comprensión geopolítica en nuestra universidad. Es un privilegio para nosotros tener en nuestro espacio al doctor Edgar Vieira Posada, economista con una sólida trayectoria internacional. Es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de París III, Sorbona Nueva, además magíster en relaciones internacionales y especialista en desarrollo económico. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos claves en organismos de comercio exterior e integración regional en América Latina, así como en el sector empresarial y gremial. En el ámbito académico ha sido profesor directivo en instituciones como la Universidad Javeriana, el CESA, y actualmente dirige el Centro de Pensamiento Global, CEPEC, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además, creador del grupo Gridale y autor de múltiples libros sobre globalización e integración económica, consolidándose como una voz influyente en el análisis de los desafíos de este mundo contemporáneo. Bienvenido, doctor Vieira. Muchísimas gracias. Doctor Edgar, reciba un afectuoso saludo, un motivo de gran alegría y de gran orgullo que esté en nuestro campus Bucaramanga. Gracias. Y queremos dar inicio a este espacio a través de esta reflexión, doctor Vieira, en un contexto que usted describe como más autocrático y peligroso. ¿Cuáles considera que son los cambios geopolíticos más determinantes que están redefiniendo el orden mundial actualmente? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hay que tener en cuenta es un cambio completo del nuevo orden internacional, donde todas las reglas de juego que venían dándose desde fines de la Segunda Guerra Mundial y desde fines del siglo XX, cuando comenzó el entorno de apertura, de globalización, el mundo se dio sobre todo una institucionalidad muy fuerte y se dio unas reglas de juego obligatorias a nivel mundial en la mayoría de los temas que manejan las relaciones internacionales. ¿Cuál es el gran problema entonces geopolítico hoy? Que sobre todo con la influencia de Trump en su segundo gobierno, este pasado está siendo destruido totalmente. Se está arrasando con lo que era el orden mundial existente y hoy en día la democracia pierde importancia y es manejada por gobiernos autocráticos. La fuerza y el poder es el que entra entonces hoy a definir las relaciones internacionales. Se excluye todo un contexto multilateral de acuerdos y reglas que permitían en el mundo tener tranquilidad sobre cómo desarrollar los vínculos comerciales, entre otros. Es decir, hay un quiebre total de la institucionalidad que venía manejando el mundo. Es preocupante, pero además urgente reflexionar sobre el tema. En ese orden de ideas, doctor Vieira, ¿qué implicaciones tiene para Latinoamérica este aspecto, pero también la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China?
Bueno, para América Latina un primer impacto es que se revive la doctrina Monroe intervencionista de Estados Unidos, ya que el señor Trump ha declarado otra vez que América Latina es su patio trasero, y por eso ya muchos hablan entonces de la doctrina Monroe, tomando el nombre de Donald y como una consideración entonces de que ya estamos sujetos y abiertos a cualquier posible intervención por parte de Estados Unidos en América Latina, como ya lo hizo con Venezuela, y como ha amenazado Canadá, como ha amenazado Groenlandia, como ha amenazado el Canal de Panamá, etc. Y sobre el dilema de China y Estados Unidos es porque sencillamente, y es culpa de Estados Unidos, en los últimos años Estados Unidos había perdido su posición comercial importante en América Latina. Y en cambio China agresiva y con un gran desarrollo haya pasado a reemplazarlo. Es decir, ya del 2020, en esta década actual, con excepción de Colombia y Ecuador, que tienen a Estados Unidos como cliente principal, la verdad es que ya hoy en día toda Sudamérica tiene como principal cliente es a China. Entonces, ese relacionamiento tan especial con China obviamente molesta al actual gobierno norteamericano y está presionando entonces a que América Latina rompa con espacios con China, lo que ya le acaba de pasar ya a Panamá, en donde su canal, que era administrado por empresas chinas portuarias que manejan puertos por todo el planeta, pues ya obligó al gobierno panameño a cancelar esa concesión y a sacar esas empresas chinas. O sea, vamos a estar recibiendo toda una serie de amenazas y de presiones para tener menor dependencia de China. Estás escuchando Expreso UCC. Doctor Vieira, frente a este escenario global cada vez más incierto, ¿qué capacidades o enfoques deberían desarrollar los líderes y organizaciones para precisamente anticiparse a los riesgos y aprovechar las oportunidades geoeconómicas? Bueno, en el caso de Colombia en particular, el problema es que hay que preocuparse un poquito más justamente de las consecuencias de Colombia en su inserción internacional. A mí me preocupa mucho es que mucho colombiano realmente subestima lo internacional. Piensa que con ocuparse únicamente de la problemática local, de la problemática colombiana, está haciendo su tarea. Y no es así. Hoy en día Colombia, Sudamérica, América Latina, el resto del mundo, va a estar sujeto a estas medidas arbitrarias por parte del gobierno Trump. Colombia teniendo hoy en día un tratado de libre comercio que le liberaría todo su intercambio con Estados Unidos, aunque sea únicamente con 10%, también caímos ya bajo las sanciones unilaterales de Trump. Entonces lo que necesitamos es que el empresariado, los gremios, las universidades, en fin, el mismo sector público, trabaje en la temática internacional con mucho mayor profundidad, se conozca y se entiendan los efectos y consecuencias de los cambios que se están produciendo en el orden mundial y haya una serie de medidas y de políticas de parte de Colombia para en el corto y en el mediano plazo ver de qué manera puede compensar los daños sufridos por la política unilateral de Trump II. Seguramente, y tiene que ver también con esa forma de manera tan informal que vemos nuestra localidad y no enfrentarla a la globalidad también, porque ese aumento del armamentismo y las tensiones en esos escenarios como Ucrania, Gaza y amenazas nucleares de Corea del Norte, que es tan complejo de comprender, y que visiones como la suya y la de muchos expertos que nos ayuden a entender el panorama. En ese orden de ideas, estamos en un punto de inflexión hacia una nueva guerra global, o aún existen mecanismos efectivos, así como de contención, como que no nos preocupe. Los conflictos vienen agravándose. Sí. La invasión de Rusia a Ucrania, que pensaron que la despachaban en un mes, ya lleva más de 4 años, con complicaciones enormes. El conflicto de tantas décadas entre los palestinos y Israel, pues ha desembocado con el ataque que recibió Israel en unas represalias en Gaza que generaron simplemente un genocidio de más de 50.000 muertos.
la manera como atacaron ahora a Irán, matando completamente su dirigencia y la amenaza de destruir inclusive las obras civiles. Es toda una serie de agravamientos muy complicados de los conflictos, porque por lo menos los conflictos venían con normas inclusive de Cruz Roja desde el 48, etcétera, respetando una serie de límites dentro de la guerra, y que es para lo cual se creó la propia Cruz Roja. Pero sin embargo, hoy no. Hoy en día un Putin, un Trump, etcétera, están desarrollando los conflictos, haciendo de lado completamente todo este pasado que se había dado al mundo para, digamos, humanizar un poquito el desarrollo de los conflictos. Hoy no, los conflictos son cada más intensos. Y eso se complica además por el armamentismo. Un armamentismo absurdo. Solo Estados Unidos gastó $1 billón el año anterior con armamento nuclear, con una cantidad de armamento que puede desaparecer el planeta muchísimas veces. Entonces, bueno, hay un problema de mal gasto del dinero, de irrespeto de límites en la guerra, de amenaza de conflicto nuclear, que por eso algunos inclusive dicen estamos a puertas eventualmente de una tercera guerra mundial. Doctor Vieira, y en ese contexto, ¿estamos realmente frente a un cambio de orden mundial o más bien ante una reconfiguración del mismo sistema internacional previo? Ojalá fuera una reconfiguración. No, los cambios son de tal magnitud que para la gran mayoría hoy en día de los estudiosos es sencillamente se está enterrando un orden mundial que rigió desde 1945. Se acabó. El mundo entra ahora en unas nuevas situaciones y por eso la importancia de ver cómo se actúa hoy frente a esas situaciones. Porque el mundo tiene que reacomodarse, el mundo tiene que encontrar nuevas formas de relacionamiento, el mundo tiene que volver a rescatar reglas de juego mundial, respeto de derechos humanos, respeto de tratados internacionales, respeto de los acuerdos de integración y comercial. En fin, son una cantidad de cosas que están hoy en día absolutamente cuestionadas en el aire, generando un mundo pues, absolutamente incierto e imprevisible que necesita un nuevo orden. El mundo tiene que volver a organizarse, comenzando por reforzar su institucionalidad dentro de las Naciones Unidas. Estás escuchando Expreso UCC. Doctor Vieira, y en este contexto que planteas, ¿cómo están influyendo estas tensiones geopolíticas en la dinámica del comercio internacional y qué implicaciones concretas deberían tener en cuenta los empresarios y profesionales en países precisamente como el nuestro? El efecto es muy grave porque el mundo venía adelantando desde la década de los 90, o sea, ya más de 35, 40 años, en base al desarrollo tecnológico, al aprovechar ya un mundo abierto, interdependiente, interconectado, para generar entonces negocios de proyección mundial. Todo el localismo antes de únicamente negociar con el vecino, entre vecinos, había sido superado y el mundo había pasado a darse una serie de reglas de juego universales, con un comercio internacional abierto, con una creación de una Organización Mundial del Comercio OMC en la década de los 90, con el establecimiento por esta de unas reglas de juego claras para el comercio internacional a través de acuerdos multilaterales obligatorios, donde cualquier empresario o gobierno sabía a qué atenerse en materia del desarrollo de un tratado comercial, de una operación de venta o de compra en el exterior. Eso el señor Trump se lo está pasando por encima, no respeta absolutamente nada. Su política de aranceles unilaterales es un castigo sin sentido que pasa por encima de toda esta normativa de 35, 40 años que el mundo se había dado. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Por un lado, tratar de defender la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para que por lo menos, así sea lentamente,
por grupo de productos, logremos recuperar la validez de poder exportar libremente al mercado de Estados Unidos. Y mientras tanto, Colombia tiene que diversificarse mucho más. Mientras uno en Chile, país que es mucho más pequeño que Colombia, está insertado completamente, por ejemplo, en Asia-Pacífico, Colombia no tiene sino un tratado de comercio con Corea del Sur, nada más. De resto no tiene absolutamente ningún relacionamiento especial establecido en la región. Entonces el empresario colombiano tiene que empezar a abrirse dentro de América Latina y además fuera de América Latina en otros continentes. Bueno, desde su experiencia liderando el CPEC, el Centro de Pensamiento Global, que es tan importante, pasando un poco del plano empresarial al plano académico, ¿qué papel deben asumir las universidades y los centros de pensamiento en la formación de los líderes para que sean capaces de interpretar todo esto que nos está contando y de responder ante un escenario global que es claramente de incertidumbre? Sí, en otras de las preguntas decíamos que precisamente había que empezar a darle mucho más importancia a tener en cuenta lo que sucede en el planeta. Pues si alguna entidad tendría responsabilidad en trabajar en ese sentido, son las universidades, son los centros de investigación, son los profesores investigadores. Y es la labor pues, que el CPEC trata de hacer dentro de la universidad, motivar, despertar el interés, el entusiasmo, la necesidad del profesorado para que profundice los temas internacionales, para que en sus investigaciones incorpore estas temáticas. Y ahora ni se diga, hoy en día hay 30, 40 temas totalmente de actualidad que responden a toda esta nueva problemática internacional que debería ser objeto de profundización, de investigación por parte del sector universitario. El reto también para el sector universitario, y no solo el empresariado, es muy grande, porque el sector universitario puede aportar toda una serie de estudios que muestren exactamente efectos y consecuencias de un mejor posicionamiento en el orden mundial. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Doctor Vieira, localizando un poco mejor la perspectiva, ¿qué rol están jugando las potencias emergentes en este escenario más fragmentado y cómo están desafiando ese liderazgo tradicional? Sí, es un cambio muy importante que se ha dado, porque un mundo que había sido únicamente manejado por las grandes potencias, la realidad es que la puesta en marcha del proceso de globalización y apertura le ha mostrado también a una serie de países intermedios que ellos también tienen un potencial de desarrollo muy importante, que pueden jugar un papel importante dentro del orden mundial, y por eso es que apareció justamente ese nombre, naciones emergentes, porque son países que en el pasado no tuvieron algún grado de participación e de influencia en las relaciones internacionales, en el comercio internacional, pero que hoy en día pueden hacerlo. Países como Brasil y México por parte de América Latina, países del Medio Oriente como Turquía, países del este asiático como Singapur, como Corea del Sur, en fin, son toda una serie de naciones como la India, que hoy en día, pues antes no figuraban ni tenían ningún papel propio protagónico en la escena mundial y que hoy en día la tienen. El BRIC, por ejemplo, fue un primer intento no solamente de Rusia y China, sino de Brasil e India de articularse como naciones emergentes con estas otras naciones. Brasil hoy pide a gritos una presencia permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como nación emergente. En fin, hay una serie entonces de naciones nuevas. En África no mencioné Sudáfrica, que acompaña a Turquía en el Medio Oriente, pero tenemos entonces un grupo de 8 o 10 naciones por lo menos, que además de las que toda la vida habían dominado la escena internacional, hoy tienen también posibilidades de tener una presencia importante dentro de la escena mundial. Bueno, doctor Vieira, finalmente y como para cerrar esta importantísima charla, aquí conversaríamos delicioso sobre el tema. ¿Qué mensaje le podemos dejar a nuestra querida audiencia en este momento que estamos viviendo y cómo podemos comprender mejor la dinámica de lo que está pasando en el mundo de hoy, más allá de preocuparnos, qué pudiésemos hacer? Apropiarse de ciertos temas,
Uno no puede pasar en blanco ante cosas gravísimas que están pasando. Cambio climático, donde las potencias siguen sin cumplir realmente con estos compromisos de reducción de las energías fósiles contaminantes, comenzando por el actual gobierno de Estados Unidos, y en donde cada vez los desastres naturales y demás son y serán mayores. Ahí, por ejemplo, todas las nuevas generaciones deberían apropiarse de la problemática del cambio climático y presionar y luchar y manifestarse para que en el mundo se responda al Acuerdo de París del 2015 y se evite que la temperatura vaya a pasar de 2 grados centígrados, donde si eso ocurre, los desastres naturales van a ser absolutamente incontrolables. El tema de la paz mundial. ¿Cómo es que en vez del desarrollo con un mundo de Naciones Unidas a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, ve ahora en cambio cómo el mundo se gasta billones en armamento? Cuando con un simple porcentaje de esa parte del mundo podría solucionar varios de los principales problemas del subdesarrollo que existen en el planeta. Eso es un reto para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, la invitación es apersónense de este tipo de problemas mundiales. No solamente conocerlos e interpretarlos, sino que ustedes tienen la responsabilidad de buscarle soluciones. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Informarnos bien, el pensamiento crítico es la clave para encontrar la dinámica de la información referenciada. No replicar noticias falsas, cerciorarnos de la información con medios de mayor veracidad y convertirnos en voceros de paz. Muchísimas gracias al doctor Vieira, al doctor Serrano por acompañarnos en esta oportunidad. Un mensaje adicional, algo más para agregar, queridos invitados del día de hoy. Que haya conocimiento y preocupación por lo que sucede en el mundo. Colombia no puede seguir aislada, no puede seguir siendo el Tíbet sudamericano como lo bautizaba el presidente López Miquelsen. Tenemos que saber qué pasa en el alrededor y sabernos insertar y posicionarnos en la escena mundial. Doctor Vieira, nos vamos muy pensativos, pero simultáneamente muy contentos y muy agradecidos por haber tenido el honor de su presencia el día de ayer y el día de hoy en nuestro campus. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Expreso UCC. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación, que queden con esa reflexión. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales, Facebook como Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, e Instagram como @ucooperativabuc y en TikTok. No olviden suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube y activar las notificaciones para que les lleguen siempre los avisos. Que tengan una bella vida. Chao. Hasta aquí, Expreso UCC. Los esperamos muy pronto para compartir un delicioso cafecito y una charla sobre los temas que te interesan de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga.